Buenas tardes, querida y amada iglesia. Dios os bendiga. Un día más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Le ruego a nuestro Dios que Él venga hablando a lo profundo de nuestros corazones. No sé usted, no sé vosotros, pero yo estoy muy necesitado de la palabra del Señor. En estos días meditaba y pensaba y hacía una lista mental sobre las cosas que realmente pues me están sirviendo en este tiempo, me están sirviendo de bendición, y meditaba y pensaba en la calidad del tiempo que estoy pudiendo tener con mi Señor, un tiempo muy, muy especial donde me estoy deleitando, me estoy gozando, levantándome de madrugada para estar con Él, para deleitarme con la palabra del Señor. Y la verdad que es una gran, gran bendición. Tiempo de profundizar en la adoración, en lo íntimo y en lo personal de este tiempo que nos brinda y nos da la oportunidad de descubrir cosas nuevas en nuestro Señor, en nuestra relación, cómo uno puede deleitarse realmente con la palabra de Dios y cómo puede deleitarse en la adoración, aún en la alabanza que brota en lo profundo de mi corazón. Y uno entiende cuando la palabra de Dios, alabar a Dios en su santuario y alabarle conforme a lo mucho de su grandeza. Y la verdad es que es un gozo lo que uno puede experimentar haciendo esa lista mental de los beneficios de nuestro Dios en este tiempo. Poder también añorar y valorar pues la cercanía con mis hijos, la cercanía con mis nietos, poder valorar y también añorar pues el poder abrazarlos, poder besarlos, poder hablar con ellos cara a cara. Todo esto es un tiempo de meditación, porque también el valorar las cosas realmente como tenemos que valorarlas también es un beneficio, y Dios nos ha dado este tiempo para que estemos ahí reflexionando y meditando en las cosas que realmente tienen este valor tan extraordinario, el valor de estar los hermanos juntos en armonía, el valor de ese tiempo donde disfrutamos juntos alabando y adorando a nuestro Dios, el valor de estar juntos y poder mirarnos uno a los otros y nuestros rostros y deleitándonos, recibiendo la palabra del Señor. Tantísimas cosas. Podríamos hacer una lista interminable de cosas que podemos sacar como beneficios reales en este tiempo donde tenemos esa oportunidad de poder reflexionar, pensar y valorar todas las cosas. Que Dios os bendiga, amados hermanos. En esta tarde hermosa, pues también vamos a acudir a la palabra del Señor para que juntos podamos estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos, a lo profundo de nuestros corazones. Espero que estéis todos bien. La verdad que es una alegría saber que se está cumpliendo la palabra del Señor, que vamos a pasar por las aguas, pero no nos vamos a negar. Vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. La llama no va a arder en nosotros porque Él está con nosotros. Damos gracias a Dios por la recuperación de nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Marisol y también nuestra hermana, que ahora no me acuerdo el nombre, que está en Barcelona, en Torrebaró. Y seguimos orando también por nuestro hermano Guido, que todavía está
hospitalizado y está en una situación más grave, pero confiamos en que el Señor lo saque de esta situación y que Dios se glorifique. Damos gracias a Dios porque el Señor está cuidando de los suyos y nos gozamos de sentir cómo la mano de Dios está siendo fuerte sobre nosotros. Que Dios os bendiga mucho. Y ahora vamos a la palabra del Señor. Superando tiempos difíciles. Es el tema que me impactó desde el principio que empezó esta situación dramática, complicada, difícil, pero a la vez también sabemos que Dios tiene un propósito hermoso y glorioso para toda la humanidad, porque esto es una gran prueba para toda la humanidad y también, como no, es un trato muy especial y tremendo de Dios para su iglesia. Y quiera Dios que cada uno de nosotros, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos creyentes, y como verdaderos siervos de Dios podamos sacar la esencia de toda esta enseñanza, porque esto corresponde a la preparación que Dios tiene para su iglesia, para los tiempos venideros, porque va a hacer falta esa madurez, esa firmeza, esa estabilidad, ese conocimiento de la palabra y todo lo que vamos a estar recibiendo en estos tiempos para poder ponerlos en práctica en los tiempos venideros que vienen, porque viene un tiempo hermoso donde vamos a tener una gran cosecha de almas, gente que en este mismo tiempo ya está siendo tocada por el Señor de una manera profunda, gloriosa y verdadera. Y la gente va a venir buscando de las cosas de Dios con hambre y con sed. Y qué bueno que usted y yo podamos estar ahí para poder ayudarlos y poder guiarlos con la palabra del Señor y sobre todo ayudarlos para que tengan una intimidad gloriosa con el Espíritu Santo. Quiero que en esta mañana meditemos en la serie Superando Tiempos Difíciles y el título del tema va a ser el siguiente: la piedra de nuestra salvación. Qué bueno es saber que hay una roca inconmovible de los siglos en el cual podemos aferrarnos y agarrarnos para mantener nuestra salvación eterna. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 12, donde la palabra del Señor dice de esta manera: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Puso una piedra entre Mizpa y Sen. Y dijo: hasta aquí el Señor nos ayudó. Esta es la piedra de auxilio, es la piedra de ayuda, es la piedra de socorro. Cristo es la roca inconmovible de los siglos, es la piedra de nuestra ayuda, de nuestro socorro, y es la piedra de nuestro auxilio. Qué bueno es saber esto. A Samuel le tocó vivir tiempos difíciles en el ministerio que Dios le encomendó. Él tuvo que desarrollar tres partes ministeriales: la parte sacerdotal, porque fue sacerdote; la parte de juez, porque también tuvo que juzgar durante el tiempo final del tiempo de los jueces hasta la transición para la dispensación de los reyes, y también le tocó ministrar como profeta de Dios. Qué tremendo el testimonio de Samuel en todo este tiempo, que fue complicado, porque el pueblo de Israel tenía esa tendencia a irse tras dioses ajenos y caer en la idolatría.
Y esto era complicado para Samuel, puesto que siempre se encontraba con esta resistencia del pueblo de Israel, que no atendían y que después sucedía pues que se encontraban en verdaderos apuros y verdaderos problemas, y aun cuando venían a guerrear contra ellos, se veía que ellos temblaban y se llenaban de miedo porque Dios no estaba con ellos por causa de su idolatría y por causa de su despego de Dios. Y en esta mañana, centrándonos en este contexto, damos gracias a Dios por la vida de Samuel, que a pesar de esa rebeldía que había en el corazón del pueblo y esa tendencia a darle la espalda a Dios, Samuel se mantenía firme y él oraba a Dios para que Dios tuviese misericordia de su pueblo. Y en muchas ocasiones, por la misericordia de Dios, es que el pueblo de Israel no sufría grandes derrotas y se veía en grandes apuros, porque Dios obraba en respuesta a la oración de Samuel, el siervo de Dios. En esta ocasión, el pueblo de Israel estaba a punto de tener una guerra con los filisteos, y ocurrió que el pueblo no estaba en condiciones de confrontar esta guerra porque estaba en esa pura idolatría. Su corazón estaba apartado de Dios y estaban rendidos a la idolatría y hacer cosas fuera del orden y fuera de la voluntad de nuestro Dios. Quiero tocar un primer punto en esta mañana con vosotros. Y este primer punto lo he titulado: no te alejes de la roca de tu salvación. Hermanos, nos damos cuenta de que a veces cuando estamos viviendo dentro de ese movimiento natural de la vida, aún como creyentes, hay tantísimas cosas que nos están alejando, nos están apartando de la presencia de Dios y del conocimiento de Dios. Y a veces las cosas están transcurriendo y van dando lugar un día y otro día y meses y a veces años que estamos teniendo una relación escasa con Dios. Simplemente hay una memoria de lo que Dios es y representa, pero no hay una evidencia, no hay una experiencia diaria de lo que representa Dios y de lo que significa Dios para nuestras vidas, porque Él lo es todo. No nos alejemos de la roca de nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice la palabra: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios, Cristo es la piedra principal del ángulo, que fue desechada por los edificadores, pero vino a ser tan importante porque Cristo fue la roca inconmovible de la salvación para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Qué bueno que consideremos esto. Hermanos, la palabra de Dios en Juan capítulo 15 dice que separado de Él nada somos. ¿Por qué somos tan tercos y por qué permitimos que las circunstancias de la vida nos vayan alejando cada día más de Dios, olvidándonos que sin Él no somos nada? Tiempo de reflexionar la importancia de vivir una vida de consagración y de santidad en Dios y para Dios, para beneficio nuestro y para beneficio
de nuestra familia, para el beneficio de nuestro desarrollo diario en nuestra vida, para poder ser testimonio y ejemplo para otros de que Dios es poderoso para hacer cosas tremendas y preciosas en nuestra vida. Cuando comenzó todo esto hasta llegar al punto de esa declaración de que esa roca, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ayudó, el pueblo tuvo que ser reprendido, y en el versículo 3 del capítulo 7, Samuel reprende al pueblo en su condición y dice la palabra de esta manera: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Se dan cuenta? Se habían alejado de Dios, se habían apartado de Dios. Y no era solo eso lo peor, sino que dice: si y quitar los dioses ajenos y Astarol de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, dice, y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo de Israel estaba temeroso. El miedo había invadido su corazón. Sabían que los filisteos venían a guerrear, a hacer la guerra contra ellos, pero ellos sabían que no estaban preparados. Sus corazones estaban afligidos, no tenían ni el ánimo, ni la fuerza, ni la disposición. Y la causa era de que estaban alejados de Dios y entregados a los dioses ajenos. Muchas veces nos pasa esto, queridos hermanos, y no nos damos cuenta y pensamos de que no estamos idolatrando, porque no tenemos los ídolos que tuvieron los hijos de Israel o otras personas que se inclinan ante las imágenes y oran a esas imágenes y están confiando en esas imágenes. Pero hay muchas imágenes que tenemos hoy en día, en estos tiempos, que nos están distrayendo, que nos están confundiendo y que nos están apartando del centro de la voluntad de nuestro Dios. Dios ya no ocupa ese lugar preeminente en nuestros corazones. Dios ya no ocupa ese lugar principal. Hay otras cosas y hay un sinfín de cosas que están ahí, que tienen sus nombres y que tienen su importancia, que están atrayendo nuestros corazones y que están haciendo de que Dios no sea el Rey y el Señor de nuestra vida. Este es un tremendo error, y quiera Dios que podamos reflexionar y meditar y conseguir que esto no sea así, que podamos realmente ser sabios y entendidos en cuanto a la necesidad de saber de que sin Dios nada somos, sin Él nada podemos hacer, y si nos apartamos de Él, las cosas nos van a ir mal y no vamos a tener capacidad de poder confrontar, ni mucho menos el pensar de poder vencer los obstáculos y las pruebas que vengan por delante. Seamos sabios, hermanos, en este tiempo, porque necesitamos realmente ponernos delante de Dios y reconocer nuestra realidad presente y no andar excusándonos y poniendo argumentos frente a nuestra triste realidad de que estamos alejados de Dios, que Dios no es lo más importante, que Dios no ocupa el lugar preeminente en nuestro corazón. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y nos demos cuenta de lo importante que es. Dice: preparar vuestros corazones a Jehová. Es la orden que le dio Samuel al pueblo de Israel. Volveos a Dios.
preparad vuestros corazones a Jehová. Dice, y a Él solo servid, y a Él solo servid. Hermanos, piensen en esto. ¿Hacia dónde enfocamos nuestro servicio? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestro esfuerzo, nuestra dedicación? ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Dónde está enganchado nuestro corazón? ¿En qué intereses estamos ocupando nuestra mente? Que Dios nos ayude, porque realmente, hermano, esto es muy importante. Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos de que las cosas no nos van bien, pero no nos paramos a reflexionar que hemos querido andar y hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, conforme nos da la gana, y así nunca podremos tener la bendición de Dios. Solo cuando le buscamos, y le buscamos de veras, solo cuando le buscamos con todo nuestro corazón, solo cuando reconocemos que sin Dios nada somos en este mundo, solo cuando sabemos que le necesitamos en todo y para todo, es cuando realmente Dios se manifiesta con poder y con gloria y extiende su mano para ser nuestra roca de auxilio, nuestra roca de salvación. Es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Él pone su mano fuerte sobre nosotros y dice que la palabra que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Él hace el milagro en nuestras vidas, nos levanta de esa posición de derrota y nos pone en posición de triunfo y victoria, porque le hemos buscado y Él ha sido hallado por nosotros. Aleluya. Habló Samuel a la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Cuán importante es esto? Tendríamos que hacernos la pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? ¿O dónde ha estado nuestro corazón en este tiempo pasado? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo presente? ¿De qué manera Dios lo va a hacer? No puede ser si yo estoy mirando para un sitio equivocado o estoy enfocándome en una dirección incorrecta. Solo cuando estoy poniendo mi mente y mi corazón en la proyección, con atención, con anhelo y compasión en lo que Dios, en lo que mi Dios quiere hacer. Entonces, cuando estoy conectado a la verdad de Dios, y cuando estoy conectado a la verdad de Dios, soy ministrado. Continuamente voy entendiendo. Soy alumbrado por la verdad de Dios y puedo caminar con seguridad. Y siento esa firmeza que solo Cristo da. La roca de mi auxilio, la roca de mi ayuda, la roca de mi fundamento en mi vida cristiana, como hijo de Dios y como siervo del Altísimo. Somos ministrados de una manera especial, porque sinceramente tenemos que saber que cuando buscamos a Dios de veras, cuando nuestro corazón está puesto en las manos de Dios, Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Número 2, Dios quiere que confiemos en Él y no tengamos miedo. ¿Sabe una cosa? Cuando el pueblo de Israel supo que los filisteos venían en contra de ellos, se atemorizaron. Sus corazones se llenaron de miedo. Y es lo que suele pasar
a muchas personas. Mientras las cosas van bien, no pensamos en nada más que en satisfacer mejor nuestros deseos y nuestras pasiones. Vivimos sin pensar, vivimos y andamos alocadamente sin pensar cómo lo estamos haciendo, de qué manera estamos llevando a cabo nuestro servicio a Dios, cuando Dios nos ha dicho que solo a Él sirvamos. ¿Cómo es que estamos dedicando más tiempo a otras cosas que a nuestro Dios? ¿Cómo es que hay otras cosas que nos llaman más la atención que nuestro Dios? ¿Cómo es todo esto? ¿Qué explicación vamos a darle a Dios? ¿O qué explicación podemos darnos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de que hay muchas cosas que realmente tienen más importancia que Dios, porque le damos más tiempo, porque pensamos más en ello y porque tenemos el corazón puesto en ello? Que Dios nos ayude. Es tiempo de confiar en Dios y no permitir que el miedo se apodere de nosotros. En el versículo 7 de este capítulo 7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Dice, tuvieron temor de los filisteos. Esto es lo que sucedió. Cuando oyeron, cuando viene el problema, cuando estamos en la crisis, cuando estamos siendo amenazados, cuando estamos en medio de un sufrimiento, por el hecho de no haber puesto nuestro corazón delante de Dios, el hecho de que Dios no sea lo más importante, lo principal, eso nos debilita. Eso nos lleva a un estado de inseguridad total. Y cuando viene el ataque, cuando viene la amenaza, no estamos preparados y nos llenamos de miedo, nos llenamos de espanto. Y una persona atemorizada, llena de espanto, es una persona inútil para luchar una batalla. Ya tiene la batalla perdida. Que Dios nos ayude a reflexionar en esto y a pensar, porque necesitamos entender las cosas como se tienen que entender. No estamos aquí por mera casualidad. Estamos aquí con un propósito glorioso que nuestro Dios tiene con su iglesia, con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus siervos. Quiere que le sirvamos de todo nuestro corazón y que le amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para estar conectados a la realidad del amor de Cristo, para estar conectados a la realidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ponernos a servir a Dios, no movidos por una intención humana, sino movidos por el amor de Dios, movidos por esa gracia divina que ha sido implantada en nuestro corazón. Y estamos anhelando y deseando servir a Dios con integridad y con verdad. Que Dios nos ayude en este tiempo a reflexionar, porque es tiempo de afirmar nuestra fe, es tiempo de fortalecernos en el poder de su fuerza, es tiempo de poder decirle al Señor: aquí estoy, Señor, quiero servirte, quiero honrarte con todo mi corazón. Tú eres lo primordial, tú eres lo más importante, tú eres lo primero en mi vida, y que no sea de labios ni fingido, no sea de meras palabras, sino que nuestro corazón ya esté dando testimonio de nuestro anhelo profundo a nuestro Dios.
Que Dios nos ayude a poder enfocar todo esto. Fueron a Samuel expresando su miedo, su pavor. Y le dijeron, Samuel, no ceses de clamar por nosotros. ¿Cuántas veces habían hecho oídos sordos a la voz de Samuel? ¿Cuántas palabras que Samuel había estado dando al pueblo habían sido rechazadas? Aún el mismo Samuel se sintió rechazado por el pueblo en esa transición de lo que era el tiempo de los jueces al tiempo de los reyes, a la dispensación de los reyes. Hasta el punto que Dios habla con Samuel y le dice, no te han menospreciado a ti, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Dios tiene que consolar el corazón de Samuel por la actitud del pueblo de Israel, porque andaban en ese egoísmo. Ellos también querían reyes como los otros países de su alrededor que tenían sus reyes y menospreciaron al último juez que representó a Dios entre ellos como sacerdote, como profeta y como juez. Hermanos, seamos sabios en todo esto y que no se aparte nuestro corazón de esta verdad. Somos hijos de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay la cabeza que es Cristo. También está aquello que Dios ha puesto en autoridad y en responsabilidad. Y Dios quiere que podamos estar atentos a lo que Dios habla a través de sus siervos. Entonces, en este miedo que tuvieron, fueron y pidieron a Samuel que no cesaran de orar por ellos, de pedir a Jehová por ellos. Y sabe una cosa, siempre las promesas de Dios están ahí en medio. Recuerdo lo que la palabra de Dios dice en Isaías 41:10. No temas. Hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, habla al corazón de su iglesia. La amenaza está, esta presión de mortandad está por nuestras barriadas, por nuestro pueblo, por nuestras aldeas, nuestras ciudades, nuestro país, sobre el mundo. Y el Señor habla a su iglesia. Te habla a ti y me habla a mí y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es lo que nuestro Dios habla al corazón de sus siervos, de sus hijos en esta mañana. Y qué bueno que usted y yo podamos prestar atención. Dios habla y Dios es fiel a su palabra. Último punto. Dios quiere que seamos buenos adoradores. ¿Por qué digo esto? Cuando el pueblo de Israel fue a Samuel y le dijo, no ceses de orar, porque los filisteos vienen contra nosotros. En ese miedo, en ese espanto, hablaron a Samuel. Qué tremendo lo que Samuel hizo. No fue a buscar ayuda a
a otras tribus, no mandó llamar a otros pueblos para que vinieran a ayudar, sino que dice la palabra del Señor, Samuel 7:10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó. Dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Samuel empezó su adoración sacrificando holocausto. Y quiero deciros que no hay una verdadera adoración si no hay sacrificio. Y él preparó ese sacrificio en un momento de tremenda presión, cuando el ejército de los filisteos ya estaban encima. Y él con calma, con serenidad, preparó ese sacrificio y ofreció a Dios este holocausto. Qué bueno, hermanos, que en este tiempo podamos descubrir el poder de la adoración. Samuel no solamente era un buen juez, no solamente era un buen sacerdote. Samuel no solamente era un buen profeta. Samuel era un buen adorador. Él sabía cuando tenía que entregar, cuando tenía que rendirse, cuando tenía que dar todo su ser a su Dios, ofreciendo sacrificio, preparando el altar. Y qué bueno, hermanos, que en este tiempo podamos preparar el altar de nuestro corazón y aprender el poder de la adoración y darnos y entregarnos a nuestro Dios con todo nuestro ser, rendir nuestras vidas, poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra porción diaria, como dice el apóstol Pablo. Qué bueno que podamos descubrir esta realidad en cuanto a la verdadera adoración. Dice que el ejército fue destruido, fue vencido por Israel, pero no porque Israel tuvo que hacer nada, no porque Israel fueran valientes, no, eran cobardes y estaban llenos de temor, es porque Jehová tronó. Fue la respuesta a la adoración de Samuel. Y dice que tronó aquel día con un gran estruendo, de tal manera que los filisteos se atemorizaron y empezaron a correr, y Israel terminó con todos ellos. Qué tremendo, hermanos, que Dios nos ayude a reflexionar en esto, en este tiempo. Recuerdo aquel encuentro que Jesús tuvo con esa mujer samaritana. Después de tener esa conversación tan profunda y tan poderosa, esta mujer en su pensamiento le hizo una pregunta a Jesús y dice, nuestros padres dicen que se debe de adorar en este monte, y vosotros los judíos decís que hay que adorar en el templo. ¿Dónde se debe de adorar? Entonces Jesús le respondió en Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Samuel era un adorador, pero no un adorador cualquiera. Samuel sabía el secreto de adorar en espíritu y en verdad. Samuel sabía cuándo tenía que llevar el sacrificio,
cuando tenía que preparar el altar y ofrecer el sacrificio, rendir su vida y darle a Jehová esa ofrenda de gratitud, de bendición. Gracias damos a Dios por este tiempo, porque nos está enseñando cosas que necesitamos aprender. Necesitamos agarrarnos a la roca inconmovible de los siglos, a la roca de nuestra salvación, valorar esta salvación tan grande. Necesitamos confiar en el Señor y no disponernos para ser objetos de temor y de espanto. Necesitamos convertirnos en verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Querida y amada iglesia, que Dios continúe hablándonos, hablando a nuestros corazones, pero sobre todas las cosas, pensar en lo importante de no apartarnos de nuestro Dios. Pensar en lo importante de vivir vidas de integridad y de verdad, sirviendo a nuestro Dios. Pensar en lo importante es vivir una relación íntima y personal continuamente y diariamente. Y para terminar, quiero leer un versículo que encontramos también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, verso 2, dice: salió al encuentro de Asa para decirle: escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y de Benjamín. El Señor está con ustedes, si ustedes están con Él. Si ustedes le buscan, Él será encontrado por ustedes. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Que Dios nos ayude a poder entender esto. Dios quiere tener una intimidad poderosa con cada uno de nosotros, pero Él quiere ver la intención de nuestro corazón. Si ustedes están con Él, Él estará con vosotros. Si ustedes lo abandonan, Él nos abandonará. Que Dios nos ayude a reflexionar y a pensar y a poner nuestro corazón con rectitud y orden delante de nuestro Dios. Que Dios os bendiga, sigan fortaleciendo sus vidas en la verdad eterna de nuestro Dios. No abandonen a Dios por cualquier cosa, no se distraigan con cualquier cosa, no caigan en la idolatría, sino que estemos bien afirmados en este amor que Dios está derramando sobre nuestras vidas y poder crecer y madurar y progresar en el camino eterno de nuestro Dios. Dios os bendiga. Que la paz y el amor del Señor esté de continuo en nuestras vidas y estemos acordándonos los unos de los otros para poder estar todos juntos en oración.